días a todos, bienvenidos al curso de Derecho Civil 1. En su semana número 7, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el domicilio. El objetivo de nuestra clase es que ustedes como estudiantes sean capaces de identificar y definir lo que es el domicilio, las clases de domicilio que existen, cómo está regulado por la ley y sobre todo el fundamento legal que tiene el domicilio con relación a los efectos que el mismo va a tener para las personas. Vamos a trabajar también con nuestro Código Civil para poder fundamentarnos en la ley correspondiente para poder tener claro lo que es el domicilio. Iniciamos entonces con el concepto jurídico de domicilio. De conformidad con la ley, se trata del asiento legal de una persona, el lugar donde se le considera establecida para el cumplimiento de sus obligaciones y para el ejercicio de sus derechos. Representa la sede jurídica de la persona, o sea, el lugar en que se han de ejercitar ciertos derechos y cumplir ciertas obligaciones. Va a ser todo aquel espacio en el que nosotros nos encontremos y ese espacio se encuentre reportado de forma legal para el cumplimiento de nuestras obligaciones, pero de igual forma para el goce de nuestros derechos, y que va a ser público, va a ser conocido, y en el mismo van a poder hacernos las citaciones que en un momento corresponda para poder notificarnos de cualquier asunto relacionado al interés de nuestra persona. El domicilio tiene una importancia en el nivel jurídico y es bastante grande porque el efecto de todas las notificaciones, el efecto de todo el cumplimiento de nuestras obligaciones va a depender del domicilio que nosotros tengamos legalmente establecido dentro de la sociedad. De él se van a derivar una serie de actos que pueden tener relevancia en nuestra vida personal y en nuestra vida pública, en nuestra vida como integrantes de un Estado y en nuestras obligaciones como personas responsables ante este Estado. En este sentido, se crea y se mantiene un domicilio para el ejercicio normal de nuestras actividades, para el cumplimiento de nuestras obligaciones y para el goce de nuestros derechos. Y todo este cumplimiento en un determinado momento puede convertirse en obligatorio, puede convertirse en algo en lo que el poder punitivo del Estado nos puede constreñir a cumplir en un determinado espacio, en un determinado tiempo y con determinadas condiciones mismas que van a ser notificadas y que se van a circunscribir al espacio que nosotros hemos determinado en la ley para que hagan de nuestro conocimiento todas aquellas disposiciones que puede tener el aparato punitivo del Estado y que están conferidas u obligadas a nuestra persona. Por lo tanto, dentro del ordenamiento jurídico también se crea una necesidad de ubicar todo lo relativo al domicilio. Se crea la necesidad de reglamentar, de hacer leyes que determinen cómo puede ser utilizado el domicilio, por quién puede ser utilizado el domicilio, porque como ustedes recordarán, en las clases anteriores nosotros estuvimos viendo que el domicilio es un atributo de la persona. Por lo tanto, se puede domiciliar únicamente a una persona, no vamos a domiciliar un objeto, en virtud que el objeto no puede ser un sujeto de obligaciones y tampoco un sujeto de derechos. En este sentido, la ley tiene que determinar cuáles son los pasos, cuáles son las condiciones para crear el domicilio, para que el domicilio exista y para que este domicilio se convierta en un atributo de la persona y para que este domicilio sea funcional y para que este domicilio cause efectos jurídicos a la persona. Lo primero que tenemos que entender es que para que exista un domicilio
el mismo tiene que tener ciertos elementos que lo caractericen. Una vez que se tipifican estos elementos dentro del domicilio, se va a constituir como tal. Y los elementos son de carácter espacial, de carácter intencional y de carácter temporal. Cuando hablamos del carácter espacial, pues estamos refiriéndonos exclusivamente al espacio que ocupa la persona que decretó un domicilio, que determinó un domicilio, o sea, la residencia que habita una persona es el elemento de carácter espacial. El elemento de carácter temporal lo va a determinar la habitualidad, el ánimo de permanencia en el lugar espacial que citamos anteriormente. Y lo mismo el carácter intencional, que va a estar determinado por la intención que cada persona tenga de permanecer en un determinado lugar por el transcurso mínimo de un año, nos dice la ley. Esa intencionalidad de fijar mi residencia en un determinado lugar y de notificar en todas aquellas actuaciones de mi parte que esa es mi residencia y que el Estado, a través de cualquiera de sus entidades o cualquiera de sus organizaciones que necesite que yo cumpla un deber para con él, pues me va a poder localizar en ese determinado espacio que yo misma determiné, en ese espacio que yo misma elegí y en ese espacio que yo misma comuniqué. Estos serían los elementos del domicilio, pero el domicilio también tiene características y dentro de las características está que todas las personas tienen que tener un domicilio y esto surge de la necesidad de tener un asiento jurídico. Dentro de las características está que el domicilio produce una situación de estabilidad. Se trata del lugar donde se le considera legalmente establecida a la persona. Exige una localización territorial, exige una dirección, un lugar donde yo pueda ser notificada de todas aquellas cosas concernientes a mi persona. Y como lo habíamos dicho con anterioridad, dentro de las características del domicilio está que el domicilio es un atributo de la persona. Es algo inherente a la persona a quien se le va a considerar domiciliada en un determinado lugar. En este sentido, pueden existir diferentes clases de domicilio y la ley contempla diferentes clases de domicilio, dentro de las cuales tenemos el domicilio voluntario real, el domicilio legal necesario o derivado, el domicilio especial de elección, electivo contractual, domicilio múltiple, plural o alternativo y por último el domicilio del vagabundo. Vamos a empezar por ver el domicilio voluntario real. Este domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. El voluntario real es donde yo elijo vivir, donde yo decido vivir y mis posibilidades me permiten vivir. Por el libre albedrío y mi voluntad me establezco en un lugar. Ese es mi domicilio y ahí me encuentran. Allí me localizan, allí me notifican porque tengo un ánimo de permanencia en ese lugar. El domicilio legal y necesario o derivado es donde la ley nos fija a nosotros nuestra residencia para el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones, aunque de hecho no estemos ahí presentes. Y regularmente este domicilio nosotros lo vamos a comparar o a equiparar con el domicilio fiscal, que es el domicilio que nosotros tenemos consignado dentro de las instituciones estatales para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y aunque no estemos de hecho presente ahí se va a considerar realizada cualquier notificación que se nos haga por parte del Poder Punitivo del Estado en un momento de requerírsenos el cumplimiento de una obligación. De igual manera, ahí va a ser oficialmente notificado cualquier estado que permita a nuestra persona gozar de algún derecho. El domicilio especial de elección, electivo contractual. Este domicilio es aquel que nosotros utilizamos
Cuando voluntariamente, para el ejercicio de un derecho y en una forma contractual, decidimos que todas las notificaciones relativas a un acto específico, a un contrato, se hagan específicamente en un lugar determinado. Y ese lugar determinado va a quedar plasmado dentro de ese contrato y la ley nos va a poder notificar todas las obligaciones o todos los derechos concernientes a dicho tema contractual en la dirección que quedó consignada. Entendiéndose que una vez realizada la notificación a ese domicilio contractual, nosotros debemos de darnos por notificados para todos los efectos que en sí correspondan. El domicilio múltiple, plural o alternativo. Este domicilio se trata de las personas que constantemente viajan a diferentes lugares, sea por razón de familia, sea por razón de negocios, sea por razón de estilo de vida, pero que pasan indeterminadamente mucho tiempo en diferentes lugares y para el cumplimiento de diferentes obligaciones, para el cumplimiento de diferentes derechos. Por lo tanto, estas personas pueden tener un domicilio múltiple o alternativo, lo cual quiere decir que van a considerarse domiciliadas en el lugar en donde se encuentran al momento de los hechos, con la salvedad de que si hay necesidad de notificarle algo específicamente relacionado con el lugar en donde se considera domiciliado en un determinado momento, se va a realizar la notificación a ese lugar. Explicándolo, si una persona, por razones de trabajo, trabaja alternativamente en la ciudad capital y en Petén, y por alguna razón tiene una multa de tránsito que pagar en Petén, porque allá cometió la infracción, la notificación se va a hacer al domicilio que tiene registrado en Petén. No tiene por qué hacerse a la dirección o al domicilio que tiene registrado en la ciudad capital. El cumplimiento de las obligaciones se va a derivar del lugar en donde se tenga radicado el domicilio. Y por último, pues el domicilio del vagabundo, que se le va a considerar domiciliado en el lugar en el que se encuentre para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus obligaciones. En cuanto a la vecindad y la residencia, pues en la vecindad tenemos que es nada más la circunscripción municipal en donde una persona reside, a la municipalidad a la que nosotros pertenecemos y reportamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, donde hacemos el cumplimiento de nuestras obligaciones. A eso se refiere la vecindad. El lugar específico que corresponde a la sede municipal en donde nosotros tenemos nuestra residencia. Y la residencia, pues no es otra cosa que la casa de habitación en donde nosotros hacemos el libre ejercicio de nuestros derechos y cumplimiento de nuestras obligaciones y donde consideramos la ley puede ubicarnos en cualquier momento. Es de esta forma que terminamos la clase del domicilio del día de hoy. Ustedes tienen ampliamente la información que se les ha brindado y con base a esa información y con lo visto el día de hoy podemos ver las preguntas que tendríamos para esta clase. Las preguntas son las siguientes y ustedes lo van a encontrar todo con base a la presentación que van a tener en sus manos. Se trata, dice, del asiento legal de una persona, el lugar donde se le considera establecida para el cumplimiento de sus obligaciones y para el ejercicio de sus derechos. ¿De qué estamos hablando? De domicilio, residencia, habitación o dirección. La segunda nos dice, es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho la persona no se encuentre ahí presente. Ahí estaríamos hablando de domicilio real, domicilio legal necesario o derivado, domicilio del vagabundo o domicilio contractual. Y por último, dentro de los cuestionamientos tenemos que es el que se escoge para la ejecución de un acto o convención. Hablamos de domicilio real, domicilio especial o domicilio voluntario. Espero les sirvan los cuestionamientos para que puedan profundizar más sobre el tema de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Buen día.